Cordial saludo, mi nombre es Erika Joana Esquivel Borges y con esta exposición quiero hacer partícipe mi experiencia a través del curso de didáctica en este semestre. Entonces, este semestre para nosotros dentro del curso de didáctica empezó y fue dándose por una línea temporal. Entonces, primero tuvimos una actividad de conocimientos previos, donde se nos indagó más o menos las percepciones que teníamos sobre la didáctica. En este caso, pues, una de mis percepciones era más que todo como lo enfocado en las estrategias, o sea, directamente con las estrategias. Pensé que, o pues fue lo que yo expresé, que iba más relacionado como a la teoría, como a estos fundamentos teóricos que se tienen para realizar cualquier actividad. O sea, creía yo que eso era lo que iba a ver en este curso de didáctica. Luego pasamos a ver una definición más completa de didáctica donde por medio de varias, o sea, de todas las bibliografías que se nos fueron mostradas, pudimos observar que, o sea, la didáctica es algo muy grande dentro de la pedagogía. O sea, no simplemente nos muestra las estrategias, sino las metodologías, los caminos, los fundamentos, las actividades, el hecho de que sí o sí hay que tener en cuenta el contexto, el tipo de comunidad, el tipo de población, las edades, o sea, de que todo debe estar tenido en cuenta para poder tener o formular una buena propuesta didáctica para así poder hacer un buen ejercicio pedagógico. Después de eso, hicimos unos análisis de casos. Para mí fueron muy enriquecedores. Se nos fueron expuestas 3 clases donde debíamos analizar cómo, mediante una matriz, eh, los patrones que hubieran, o sea, las cosas que identificábamos propias de cada clase. Y fue bastante enriquecedor en el ámbito de que, aparte de que eran clases universitarias, eran clases brindadas por tutores de la UNAM, eran clases donde se veían poblaciones diferentes, o sea, había clases de más de 120 estudiantes, había otra clase que tenía solo como 12 y había otra clase de 80. Pero aún así se vieron similitudes o se vieron muchas diferencias y bueno, muchos aspectos relevantes. En este caso, la forma en que el tutor, a pesar de que eran clases netamente virtuales, las formas en que el tutor o la tutora, porque eran 2 tutores y una tutora, utilizaban las herramientas tecnológicas, utilizaban un lenguaje adecuado. Recuerdo muy bien sobre todo una clase que era de filosofía, donde se hizo muy partícipe a los estudiantes, donde se hacían preguntas, donde decían, bueno, ¿qué conocen de esto? Sí, o sea, como que se involucra a las personas con su tema, o sea, como que lo que buscan es que las personas de verdad se sientan identificadas y se sientan tenidas en cuenta. Entonces me parece una estrategia súper chévere, sobre todo en ambientes virtuales, donde de pronto uno puede pasar por desapercibido y más en clases donde, o sea, uno es uno de los 180 que están. No es como en una clase presencial, porque pues para mí las clases virtuales, desde el punto de vista desde el maestro, son mucho más difíciles. Y yo lo propuse desde mi estrategia más que todo hacia el punto de evaluación de buscar una estrategia didáctica muy fuerte para poder llegar a todos mis estudiantes y más si las poblaciones son tan amplias. Ahí es donde la didáctica entra a jugar un papel súper importante, porque sí o sí debo tener la capacidad de poder llegar a muchísimas personas que están en muchos contextos, que están en muchas situaciones, que están incluso en diferentes horarios, porque incluso hay personas que pueden estar conectadas desde otros países. Entonces ahí es donde sabemos cuál es el propósito de la didáctica. El propósito es que podamos llegar a cada una de esas personas independientemente de todas las necesidades que ya mencioné. Entonces lo vimos dentro de estos análisis de casos en estas clases que se nos fueron presentadas. Después, pues ya tuvimos la apropiación de los temas, eh, donde se puede decir que diseñamos la propuesta didáctica, cómo mejoraríamos nosotros de pronto esos puntos, esas falencias que identificamos en esas clases,
donde ya nosotros mismos entramos a argumentar y a proponer cuáles son esas estrategias que nosotros creemos que nos van a funcionar como futuros docentes. Creo que fue la estrategia, o sea, dentro de las guías, fue la estrategia más chévere que se nos fue propuesta, porque primero nos muestran el ejemplo claro y preciso y después pues ya nos ponen a, mediante lo que vio, haga el análisis y diseñe su propia propuesta, pues obviamente teniendo en cuenta ciertas bases bibliográficas que fueron pues bastante adecuadas. Y por el tema de la experiencia, creo que el curso de didáctica es súper importante a la hora de tomar una licenciatura. O sea, de pronto siento que es corta. Si de pronto ya nos vamos de acuerdo a cada licenciatura, ¿no? La didáctica de cada curso, de cada materia, de cada tipo de población. O sea, es que la didáctica es tan grande que yo creo que ver completamente en un semestre queda corto, pero definitivamente es muy, muy necesario. O sea, creo que sí debería haber como una línea más directa de solo didáctica, eh, porque este curso a mí me permitió ver que es totalmente necesario. Incluso una experiencia que tuve es que no tuve muy buena relación con mi grupo exactamente. Entonces, siempre que me intentaba comunicar, nadie respondía. Siempre que de pronto tomaba un número telefónico, hubieron complicaciones. Incluso en la actividad anterior, donde se tenía que grabar una clase, la tuve que hacer con un niño, o sea, prácticamente fue una clase directa con un niño, porque pues mis compañeros se brindaron. Y todo esto es para lo que nos sirve la didáctica, o sea, cómo vamos a reaccionar, cuál estrategia vamos a usar ante muchas problemáticas que se nos pueden presentar en nuestra vida como tutores o como profesores. Y por último, quiero dentro de este mismo video expositorio dar respuesta a la pregunta que fue sugerida en la guía. Dice, ¿cómo los docentes en formación adquieren habilidades educativas para comprender y explicar sucesos educativos mediante la didáctica, que incluye acción, práctica y reflexión continua sobre sus acciones pedagógicas? Para mí, para mí, este curso, o sea, lo que digo, o sea, nos muestra, nos permite hacer experiencias, nos permite, por ejemplo, por la clase que yo realicé, me di cuenta que se pueden generar dificultades, por ejemplo, en las clases virtuales, dificultades de conexión, dificultades de que ven, este niño no se puede conectar, no es que este niño no tiene internet, es que este niño no sabe de pronto cómo hacer los aplicativos, es que de pronto yo, como lo hice en la clase, formulé un quiz virtual, pero resulta que el niño no sabe cómo ingresar y resulta que está solito, o la persona, porque pues las clases no son solo para niños, obviamente son para muchos tipos de población. Entonces, sí creo que, que la formación, o sea, estas habilidades que adquirimos son todo. O sea, como lo digo, la didáctica es necesaria, totalmente necesaria en la formación docente. O sea, es el pilar de toda la profesión docente, porque sí o sí la didáctica es la que nos va a permitir avanzar con nuestros grupos. Si nosotros no buscamos una buena propuesta didáctica para desarrollar nuestros temas en clase, no vamos a avanzar, nos vamos a quedar estancados. O de pronto vamos a avanzar, pero no teniendo buenos resultados. Entonces sí es necesario, yo creería que realizar, digamos, un diagnóstico como una propuesta evolutiva didáctica. Un diagnóstico de la población es necesario, como lo vimos al principio de las guías, eh, un análisis sobre este diagnóstico y después, si la propuesta, es decir, la implementación de las estrategias didácticas que vamos a implementar para poder llegar a todos los cursos, o sea, desde el que enseña inglés hasta la que enseña matemáticas. Es totalmente necesaria la didáctica. Y pues ya obviamente las didácticas de cada curso específico, pero pues creo y espero poder verlos más adelante. Por el momento nos quedamos con una clase didáctica que es más generalizada.